El teléfono de Valerie Morrison vibró por tercera vez esa mañana. Ni siquiera necesitaba mirar para saber quién era. Amber había desarrollado un patrón predecible. Una foto a las 7 de la mañana, otra a las 10, y generalmente una tercera durante la hora del almuerzo. Esta vez, la imagen mostraba a la amante de su marido usando el collar de diamantes que Patrick supuestamente había comprado para su aniversario de bodas, 3 meses atrás. El mensaje era claro y cruel. «Gracias por el regalo. Dijo que me queda mejor a mí». Valerie volvió a colocar el teléfono sobre el escritorio panorámico en el 42º piso del edificio Westbrook en Chicago. Por la ventana, el río serpenteaba a través del centro de la ciudad como una arteria plateada, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en las torres a su alrededor. Ella había construido su carrera ladrillo a ladrillo, caso por caso, convirtiéndose en una de las abogadas corporativas más respetadas del Medio Oeste. A sus 38 años, era socia del bufete Morrison & Klein, especializada en adquisiciones empresariales y gobernanza corporativa. Irónicamente, el apellido que llevaba en la puerta de la oficina era el de él. Patrick Morrison, el hombre que había prometido amarla y honrarla 12 años atrás, en la pequeña iglesia de Evanston, donde ella había crecido. El hombre que ahora pasaba 4 noches a la semana en el apartamento de su asistente de 26 años. La secretaria de Valerie, Ruth, llamó suavemente a la puerta antes de entrar con una carpeta azul marino. «Los documentos que pidió sobre Quantum Dynamics», dijo Ruth, colocando el material sobre la mesa. La mujer de 60 años trabajaba con Valerie hacía una década y había desarrollado la habilidad de leer entre líneas el silencio de su jefa. «Y quizás quiera ver esto también». Ruth deslizó una tablet sobre la mesa, abierta en una noticia del Chicago Business Journal. Quantum Dynamics anuncia cena de gala para celebrar crecimiento récord. El CEO Patrick Morrison recibirá el premio de Ejecutivo del Año. Valerie estudió la foto de su marido. Patrick, a sus 42 años, aún conservaba el encanto que la había conquistado en la Facultad de Derecho. Cabello castaño que empezaba a encanecer en las sienes. Mandíbula fuerte, esa sonrisa que solía hacer que su corazón se acelerara. Ahora, todo lo que sentía era un vacío calculado. «La cena es el viernes, en el Grand Marquis Hotel», comentó Ruth, cruzando los brazos. «La mitad de la élite empresarial de Chicago estará allí». «Lo sé». «Peters». Valerie abrió la carpeta azul y comenzó a revisar los documentos. «Quantum Dynamics ha sido nuestro cliente durante 6 meses. Yo misma estructuré su última adquisición». Lo que Ruth no sabía, lo que nadie más que Valerie sabía, era que durante esos 6 meses ella había hecho mucho más que solo asesoría jurídica. Había construido una relación de confianza con Marcus Chen, el fundador y presidente de la junta directiva de Quantum Dynamics. Patrick, como CEO contratado hacía 3 años, tenía autonomía operativa, pero Marcus aún ostentaba el control accionario y, lo que era más importante, el poder final sobre las decisiones ejecutivas. Valerie había notado irregularidades en los informes financieros meses atrás, pequeñas discrepancias que un ojo menos entrenado podría ignorar. Gastos corporativos inflados, contratos con proveedores cuestionables, uso de recursos de la empresa para fines personales. Nada que llamara la atención del Departamento de Auditoría Interna, que reportaba directamente a Patrick, pero suficiente para levantar banderas rojas cuando era examinado por alguien que sabía exactamente dónde buscar. Y Valerie lo sabía, porque conocía a Patrick mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Conocía su arrogancia, su tendencia a sentirse invencible, su creencia de que las reglas no se aplicaban a él de la misma manera que a los demás. Ella había pasado los últimos 2 meses recopilando pruebas meticulosamente. Cada cena cargada a la tarjeta corporativa cuando Patrick estaba con Amber.
cada viaje de fin de semana a Miami o Las Vegas, clasificada como desarrollo de negocios, pero que coincidía perfectamente con las publicaciones de Amber en las redes sociales. El lujoso apartamento en Lincoln Park, alquilado a través de una subsidiaria oscura de la empresa, donde su amante vivía sin pagar un centavo. Más incriminatorios aún eran los contratos. Amber trabajaba como consultora de marketing para Quantum Dynamics, un cargo creado específicamente para ella, sin cualificaciones relevantes en el currículum. Su salario de $200,000 anuales era aprobado directamente por Patrick, sin pasar por la junta directiva o por los procesos normales de contratación. Ruth, necesito que me reserves una mesa en el Grand Marquis el viernes por la noche. La secretaria levantó las cejas. ¿Vas a ir a la cena? Como invitada de Marcus Chen. Él me pidió que lo acompañara como representante legal de la empresa en transacciones recientes. En realidad, había sido idea de Valerie. Durante una reunión aparentemente rutinaria la semana anterior, ella había mencionado casualmente la cena de premiación y sugerido que sería apropiado tener representación legal presente, dado el crecimiento exponencial de la empresa y la visibilidad pública del evento. Marcus había accedido inmediatamente, sin hacer conexión alguna entre la abogada corporativa de confianza y el CEO que sería homenajeado. Patrick no tenía idea de que ella estaría allí. En los últimos meses, se habían convertido en extraños compartiendo la misma dirección. Él pasaba el mínimo tiempo posible en casa, generalmente llegando tarde y saliendo temprano. Las conversaciones se reducían a lo esencial: cuentas, compromisos, el mantenimiento básico de una fachada matrimonial que ya no engañaba a nadie, excepto quizás a los padres ancianos de Patrick, que aún creían que su hijo había construido una vida perfecta. Valerie miró de nuevo el teléfono, donde la foto de Amber aún brillaba en la pantalla. La joven era bonita de un modo convencional: cabello rubio platino, cuerpo esculpido en gimnasios caros, uñas siempre perfectamente arregladas. Pero lo que realmente definía a Amber era su crueldad casual, la forma en que se deleitaba en restregar la aventura en la cara de la esposa traicionada. Los mensajes habían comenzado 6 meses atrás. Primero sutiles, luego cada vez más explícitos. Fotos de los dos en restaurantes, imágenes de regalos caros, selfies en la cama que Valerie reconocía como las del dormitorio principal de la casa que ella y Patrick habían comprado juntos. Su propia cama. Cada mensaje era una puñalada, y Amber lo sabía. Peor aún, Patrick sabía que Amber enviaba las fotos y no hacía nada para impedirlo. En las raras ocasiones en que Valerie mencionaba el asunto, él se encogía de hombros, como si su sufrimiento fuera un mero inconveniente, una sensibilidad excesiva por su parte. «Estás exagerando», había dicho en la última discusión que tuvieron 3 semanas atrás. «Son solo fotos. Si te molestan tanto, bloquea el número». Como si fuera tan simple. Como si el problema fueran las fotos y no la traición monumental que representaban. Valerie cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la ira que había sido cuidadosamente suprimida y canalizada hacia algo productivo. Ella no era el tipo de mujer que hacía escándalos o lloraba en público. Había sido entrenada para controlar emociones, para pensar estratégicamente, para jugar el juego largo. Y el juego estaba a punto de terminar. Cuando abrió los ojos de nuevo, su expresión era de absoluta calma. Ruth observaba con una mezcla de preocupación y admiración. «¿Vas a necesitar algo especial para vestir?», dijo Ruth suavemente. «Ese evento es de gala». Valerie sonrió, una sonrisa pequeña y controlada que no llegaba a los ojos. «Ya tengo algo en mente». El vestido llevaba meses colgado en su armario, aún con la etiqueta. Negro, elegante, devastadoramente sofisticado. Lo había comprado impulsivamente después de una victoria particularmente significativa en el tribunal, pero nunca había encontrado la ocasión adecuada para usarlo. Ahora,
Finalmente, la había. Su teléfono vibró una vez más. Otra foto de Amber, esta vez con un emoji de corona y el mensaje: «Te veo en su premiación. Ups, lo olvidé. No estás invitada». Valerie tecleó una respuesta por primera vez en meses. «No puedo esperar». La semana se arrastró con una lentitud deliberada, cada día medido y preciso como los pasos de una ejecución planificada. Valerie mantuvo su rutina habitual: reuniones con clientes, revisión de contratos, almuerzos de negocios en restaurantes discretos donde acuerdos de millones eran sellados con firmes apretones de manos. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, ella contaba las horas. Patrick apenas estuvo en casa. El martes, apareció brevemente para cambiarse de ropa y recoger algunos documentos, moviéndose por la casa como un fantasma que acechaba sus propios pasillos. Valerie estaba en la cocina cuando él pasó, hablando animadamente por teléfono sobre los preparativos para la cena de premiación. «No, cariño, el vestido rojo definitivamente. Estarás deslumbrante». Él reía de esa forma que Valerie conocía tan bien, la risa íntima reservada para momentos privados. Solía ser suya. «Sí, nuestra mesa es la principal, justo enfrente del escenario». Ni siquiera miró en dirección a Valerie mientras subía las escaleras, como si ella fuera parte del mobiliario, un elemento fijo e irrelevante del paisaje doméstico. Ella escuchó la puerta del dormitorio cerrarse, el sonido de la ducha, y 20 minutos después, sus pasos bajando de nuevo. La puerta principal se cerró de golpe, y el silencio volvió a engullir la casa. Valerie tomó un sorbo del café que se había enfriado en su taza. Sus manos estaban perfectamente firmes. El miércoles, Marcus Chen llamó personalmente para confirmar los detalles de la cena. Su voz tenía esa calidad áspera de alguien que había fumado puros caros durante décadas, pero también había una inteligencia afilada detrás de cada palabra. «Valerie, estoy ansioso por tenerte con nosotros el viernes. Será una noche importante para Quantum Dynamics». «El honor es mío, Marcus. Por cierto, he preparado algunos documentos que me gustaría revisar contigo. Nada urgente, solo algunas cuestiones de gobernanza corporativa que surgieron durante mi análisis trimestral». Hubo una breve pausa. ¿Cuestiones de gobernanza? Rutinas, en su mayor parte. Pero hay algunos elementos que merecen tu atención personal. Quizás podríamos reunirnos brevemente antes de la cena. Digamos, ¿a las 6? ¿Puedo ir a tu oficina? Marcus accedió, y Valerie colgó con una sonrisa fría en los labios. Las piezas se estaban moviendo a sus posiciones finales en el tablero. Amber, predecible como siempre, continuó con sus mensajes. El jueves por la mañana, llegó un video corto que la mostraba probándose un vestido rojo cereza que probablemente costaba el salario mensual de 3 meses de una persona común. Patrick aparecía brevemente al fondo, ajustándose la corbata en el espejo, claramente en el apartamento que la empresa pagaba. «Mañana va a ser perfecto», decía el mensaje. «Él finalmente me va a reconocer públicamente. Todo el mundo sabrá quién realmente importa en su vida». Valerie archivó el video junto con todos los demás. Evidencia meticulosamente organizada en carpetas digitales con contraseñas triples, copias de seguridad en la nube y copias físicas en una caja fuerte en la oficina. Ella era abogada, al fin y al cabo. La documentación era su segunda naturaleza, pero los mensajes se habían convertido en algo más que solo prueba de infidelidad. Eran una ventana a la mentalidad de Patrick, su completa desconexión de la realidad. Él realmente creía que podía exhibir a su amante públicamente en un evento corporativo, frente a inversores, socios de negocios y la élite empresarial de Chicago, sin consecuencias. La arrogancia era asombrosa, y sería su ruina. El viernes, Valerie se despertó a las 5 de la mañana. La casa estaba en silencio.
la cama a su lado vacía como había estado la mayor parte de la semana. Ella preparó café, se dio un baño largo y eligió su ropa con cuidado militar. El vestido negro lo dejaría para más tarde. Durante el día tenía trabajo que hacer. A las 9 estaba en su oficina, revisando por última vez los documentos que presentaría a Marcus. 53 páginas de pruebas compiladas, cada gasto cuestionable resaltado, cada transacción irregular explicada, cada violación de política corporativa documentada, facturas de restaurantes de lujo en noches que Patrick había marcado como cenas con inversores, pero que coincidían con publicaciones de Amber en redes sociales, mostrando comidas idénticas. Registros de vuelos privados a destinos de vacaciones, cargados como viajes de negocios. Y, la más incriminatoria de todas, la huella financiera que conectaba el apartamento de Amber directamente con los fondos operativos de Quantum Dynamics. Ruth entró con una taza de té fresco. ¿Estás lista para esto? Valerie miró a la secretaria. En 10 años de trabajo juntas, Ruth se había convertido en más que una empleada. Era confidente, aliada, la única persona además de Valerie que conocía la extensión completa del plan. Llevo meses lista. ¿Y si Marcus no reacciona como esperas? ¿Si decide proteger a Patrick? Era una preocupación válida. Hombres poderosos a menudo se protegían unos a otros, cerrando filas contra escándalos que pudieran empañar reputaciones colectivas. Pero Valerie había apostado por algo que conocía sobre Marcus Chen a través de meses de interacción cercana. Él era, ante todo, un hombre de principios. Había construido Quantum Dynamics desde cero, transformando una startup en una habitación alquilada, en una corporación de tecnología valorada, en miles de millones. Y lo había hecho sin atajos, sin comprometer su integridad. Patrick era solo un CEO contratado, un gestor profesional traído para expandir operaciones. Talentoso, sí, pero reemplazable. La empresa era el bebé de Marcus, su creación, su legado. Y nadie le robaba a Marcus Chen impunemente. Él hará lo correcto, dijo Valerie con convicción, porque al final, esto no es sobre mí o Patrick. Es sobre su empresa siendo usada como caja fuerte particular. Las horas siguientes pasaron en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas. Valerie funcionaba en piloto automático, su mente ya en el Grand Marquis Hotel, visualizando cada paso de la noche que se acercaba. A las 4 de la tarde, liberó al equipo más temprano y se fue a casa a prepararse. La casa estaba vacía, como era de esperar. Patrick no volvería a casa antes del evento. Probablemente estaba con Amber, ayudándola a arreglarse, anticipando el triunfo que imaginaba que estaba por venir. Valerie subió al dormitorio, abrió el armario y sacó el vestido negro de la percha. La tela era seda italiana, cortada para acentuar sin revelar, sofisticada sin ser provocativa. Se lo puso despacio, cerró la cremallera en la espalda y se miró en el espejo de cuerpo entero. La mujer que la miraba de vuelta era poderosa, controlada, letal en su elegancia contenida. Valerie recogió su cabello castaño en un moño bajo, aplicó maquillaje con mano precisa y eligió joyas minimalistas, pendientes de perlas que habían sido de su abuela y un reloj Cartier que se había comprado a sí misma después de convertirse en socia del bufete. Nada de Patrick en ella, nada que él pudiera reclamar o contaminar con su presencia. A las 5:40 estaba en el coche, conduciendo por el tráfico vespertino de Chicago en dirección al centro. El Grand Marquis era uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, un edificio Art Deco restaurado que albergaba bodas de alto perfil, bailes benéficos y eventos corporativos para empresas que querían impresionar. Ella entregó las llaves al aparcacoches y entró en el opulento vestíbulo, todo mármol italiano y lámparas de cristal.
Un ascensor privado la llevó al 20º piso, donde Quantum Dynamics mantenía una suite ejecutiva que Marcus usaba cuando se quedaba en la ciudad. La secretaria personal de Marcus la recibió en la puerta. «Señora Morrison, él la está esperando». Marcus Chen estaba de pie junto a la ventana panorámica, observando la ciudad extenderse debajo de él. A sus 62 años, era un hombre compacto e intenso, con cabello completamente blanco y ojos que no perdían detalle. Él se giró cuando Valerie entró, gesticulando hacia una mesa de reunión donde 2 copas de vino ya esperaban. «Valerie, puntual como siempre». «El tiempo es nuestro recurso más valioso, Marcus». Él sonrió levemente e indicó una silla. «Mencionaste cuestiones de gobernanza que necesitan mi atención. ¿Debo preocuparme?» Valerie colocó su carpeta de cuero sobre la mesa y sacó la documentación cuidadosamente organizada. «Eso depende de cuán seriamente te tomes la integridad fiduciaria y el uso apropiado de los recursos corporativos». Durante los siguientes 40 minutos, ella lo guió metódicamente a través de las pruebas. Marcus no interrumpió, solo pasaba las páginas, su expresión volviéndose progresivamente más sombría. Ocasionalmente, él hacía una pregunta puntual, y Valerie respondía con precisión quirúrgica, citando políticas específicas de la empresa, regulaciones federales y precedentes legales. Cuando ella terminó, el silencio en la sala era absoluto. Marcus cerró la carpeta lentamente y miró a Valerie con una expresión que era parte admiración, parte algo más difícil de descifrar. «¿Sabes que Patrick es tu marido?» No era una pregunta, pero Valerie respondió de todos modos. «Sí. Y aún así me estás trayendo esto». La ley no hace distinción basada en relaciones personales, ni debería. Marcus tomó un sorbo del vino, sus ojos nunca apartándose del rostro de Valerie. «¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?» «¿Sobre las irregularidades financieras? ¿4 meses? ¿Sobre la amante que contrató con dinero de la empresa?» «Un poco más». El CEO fundador asintió lentamente. «¿Y esperaste? ¿Por qué?» Valerie se permitió una sonrisa fina. «Porque las pruebas requieren contexto y el contexto requiere tiempo. Un gasto cuestionable es un error. Un patrón de mala conducta a lo largo de meses es motivo de despido inmediato». Marcus se levantó y caminó hasta la ventana de nuevo, sus manos cruzadas detrás de la espalda. Abajo, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse contra el cielo que oscurecía. «La cena comienza en 40 minutos. Patrick espera recibir un premio esta noche». «Lo sé. No tiene idea de lo que está a punto de suceder». «No». Marcus se giró, y por primera vez había algo que podría ser una sonrisa en sus labios. «Entonces, vamos a darle una noche memorable». El salón de baile del Grand Marquis había sido transformado en un espectáculo de opulencia corporativa. Mesas redondas cubiertas con manteles de lino color champán rodeaban una pista de baile pulida como cristal. Cada centro de mesa, un elaborado arreglo de rosas blancas y hortensias azules iluminadas por velas votivas. Un escenario ocupaba toda la pared frontal, equipado con pantallas gigantes y un sistema de sonido que probablemente había costado más que un coche de lujo. Al menos 300 personas ya habían llegado, la élite empresarial de Chicago en sus mejores galas, circulando con copas de champán y conversaciones animadas sobre fusiones, adquisiciones y proyecciones de mercado. Valerie entró en el salón junto a Marcus Chen, su mano ligeramente apoyada en el brazo de él, mientras recorrían el perímetro en dirección a la mesa principal. Ella podía sentir las miradas, algunas personas reconociéndola como la respetada abogada corporativa, otras simplemente admirando su elegante presencia. Nadie aún había hecho la conexión entre ella y el CEO que sería homenajeado. La mesa principal estaba posicionada directamente frente al escenario, como Patrick había mencionado por teléfono. 6 lugares, marcados con tarjetas de nombre en caligrafía dorada.
Valerie vio su propio nombre al lado del de Marcus y 3 lugares a la derecha, las tarjetas que harían que su corazón se acelerara si ella lo permitiera. Patrick Morrison y Amber Castellano. Ellos aún no habían llegado. ¿Champán? Un camarero apareció con una bandeja plateada. Valerie aceptó una copa, más por tener algo que sostener que por cualquier deseo de beber. Necesitaba mantener la mente absolutamente clara. Marcus saludaba a otros ejecutivos, presentando a Valerie como la abogada que había estructurado las adquisiciones más exitosas de Quantum Dynamics en los últimos meses. Ella estrechaba manos, sonreía en los momentos apropiados, participaba en conversaciones superficiales sobre tendencias tecnológicas y volatilidad del mercado. Su actuación era impecable, años de entrenamiento jurídico y social, funcionando en piloto automático, mientras una parte distante de su conciencia contaba los minutos. Fue un murmullo colectivo lo que la alertó. Cabezas girando, conversaciones interrumpidas brevemente antes de reanudarse en tonos más bajos y urgentes. Valerie no necesitó mirar para saber que Patrick había llegado, pero miró de todos modos. Él estaba al otro lado del salón, cruzando la entrada principal como si fuera el dueño del lugar. El smoking era impecable, cortado a medida para acentuar sus hombros anchos, la pajarita perfectamente alineada. Pero no era Patrick quien captaba la atención de la sala. Amber se colgaba de su brazo como una joya exhibida, el vestido rojo cereza que Valerie había visto en el video ahora en plena gloria, bajo las lámparas de cristal. Era deslumbrante de una manera deliberadamente provocativa, el escote cayendo más de lo que se consideraría apropiado para un evento corporativo, la abertura lateral revelando una considerable extensión de pierna bronceada. Su cabello rubio caía en ondas hollywoodenses sobre los hombros desnudos, y ella reía a carcajadas de algo que Patrick le había susurrado al oído. El mensaje era inequívoco. No estaban escondiendo nada. Esta era una declaración pública. Valerie observó mientras ellos circulaban por la sala, Patrick saludando a colegas e inversores, presentando a Amber como su acompañante, sin ningún rastro de vergüenza. Algunos respondían con cordialidad forzada, otros con sonrisas cómplices, que hacían que Valerie se sintiera vagamente nauseada. El mundo corporativo, ella había aprendido hacía mucho tiempo, frecuentemente recompensaba la misma audacia masculina que castigaba en mujeres. Marcus notó la dirección de su mirada. ¿Siempre fue así de arrogante? Valerie tomó un sorbo de champán, la efervescencia quemando ligeramente su garganta. No siempre. Hubo un tiempo en que tenía principios. O quizás yo simplemente era demasiado joven para ver más allá de la fachada. ¿Y ella sabe que estás aquí? ¿Amber? Sí. Le respondí su último mensaje. Marcus levantó las cejas. Audaz. A ella le gustan los juegos. Así que juguemos. Fue en ese momento cuando Amber miró en dirección a ellos. Valerie vio el instante exacto en que el reconocimiento golpeó a la mujer más joven. Sus ojos azules se abrieron de par en par. La copa de champán deteniéndose a medio camino de sus labios pintados de rojo. Ella tocó el brazo de Patrick urgentemente, susurrándole algo al oído mientras señalaba discretamente en dirección a Valerie. Patrick se giró, y Valerie tuvo la satisfacción de ver cómo el color se drenaba de su rostro. Por un momento, pareció genuinamente conmocionado, su compostura cuidadosamente cultivada, resquebrajándose como vidrio bajo presión. Sus ojos se movieron de Valerie a Marcus y viceversa, procesando la implicación de verlos juntos, en la mesa principal, claramente como invitados oficiales del evento. Valerie sostuvo su mirada a través de la distancia del salón lleno, su rostro una máscara de calma profesional. Entonces, muy deliberadamente, ella levantó su copa en un brindis silencioso en dirección a él.
Patrick le dijo algo abrupto a Amber y comenzó a caminar en dirección a ellos, su mandíbula tensa. Amber lo siguió, sus tacones altos haciendo clic contra el suelo de mármol con una urgencia que contrastaba con su lenguaje corporal estudiadamente casual de momentos atrás. Valerie. La voz de Patrick era controlada cuando él alcanzó la mesa, pero había una corriente subterránea de ira mal contenida. ¡Qué sorpresa verla aquí! Patrick. Ella mantuvo su tono perfectamente neutro, profesional. Marcus amablemente me invitó a representar los intereses legales de Quantum Dynamics esta noche. Tú conoces a Marcus Chen, claro, presidente de la junta directiva y fundador. Patrick extendió la mano automáticamente, sus buenos modales corporativos tomando el control incluso mientras sus ojos permanecían fijos en Valerie. Claro, Marcus, gracias por la oportunidad de liderar esta empresa increíble. No tienes que agradecer, respondió Marcus, estrechando la mano brevemente. Fuiste contratado para hacer un trabajo. La cuestión es si has hecho ese trabajo adecuadamente. Hubo un momento de silencio cargado. Amber se acercó más a Patrick, sus dedos apretando el brazo de él en una demostración de posesión territorial. Sus ojos, Valerie notó, estaban fijos en ella con una mezcla de desafío y algo que podría ser nerviosismo. «Esta es Amber Castellano», dijo Patrick, su voz recuperando algo de confianza. «Mi consultora de marketing». «Ah, sí». Marcus miró a Amber con interés educado. 200,000 al año por consultoría de marketing. Un rendimiento impresionante para alguien con 3 años de experiencia y ninguna especialización relevante. Amber parpadeó, su sonrisa vacilando. Yo aporto una perspectiva única a la marca. Sin duda. Marcus tomó un sorbo de su propio champán, sus ojos nunca apartándose del rostro de ella. Aunque curiosamente, no puedo encontrar un solo informe o proyecto concreto que hayas entregado. Quizás puedas iluminarme sobre tus contribuciones específicas durante la cena. Patrick colocó la mano protectoramente en la espalda baja de Amber. Marcus, si hay preocupaciones sobre cualquier miembro del equipo, quizás deberíamos discutirlo en un ambiente más privado. Oh, lo haremos. Marcus sonrió, pero no había calidez en la expresión. Definitivamente lo haremos. Un maestro de ceremonias subió al escenario, anunciando que la cena se serviría pronto y pidiendo a los invitados que encontraran sus lugares. Patrick dudó, claramente queriendo decir más, pero la presencia de otros ejecutivos acercándose a la mesa principal lo forzó a retroceder. «Los veo durante la cena», dijo rígidamente, guiando a Amber a sus asientos al otro lado de la mesa. Mientras la gente se acomodaba, Valerie se encontró sentada con Marcus a su izquierda y un vicepresidente de operaciones que no conocía a su derecha. Al otro lado de la mesa, Patrick estaba 3 lugares a la derecha, con Amber pegada a su lado. La distancia era suficiente para evitar conversaciones directas, pero lo bastante cerca para mantener un contacto visual inevitable. Amber no desperdiciaba oportunidad. Ella se inclinaba hacia Patrick constantemente, susurrándole al oído, riendo a carcajadas de sus comentarios, pasando los dedos por su cabello en gestos de intimidad calculada. Era una actuación diseñada para herir, y durante meses habría funcionado. Pero esta noche, observando la vergonzosa exhibición, Valerie sentía solo una fría desconexión. Los primeros platos llegaron, una ensalada de rúcula con pera caramelizada y queso gorgonzola. Las conversaciones fluían alrededor de la mesa, discusiones sobre inteligencia artificial, blockchain y la próxima revolución en tecnología verde. Marcus participaba fácilmente, pero Valerie notaba cómo él ocasionalmente miraba en dirección a Patrick con una expresión pensativa. Durante el plato principal, un filete miñón con patatas trufadas y espárragos a la parrilla, Amber se levantó para ir al baño. Ella pasó deliberadamente detrás de Valerie,
deteniéndose brevemente para inclinarse y susurrar lo suficientemente alto como para que solo las dos pudieran oír. Debe doler, ¿verdad? Estar aquí, viendo lo feliz que es conmigo. Pero no te preocupes, aún puedes quedarte con la casa en el divorcio. Es lo mínimo que él puede hacer. Valerie cortó tranquilamente un trozo de carne, masticó, tragó, luego miró hacia arriba con una expresión de educada curiosidad. Cuéntame, Amber, ¿ya pensaste en lo que vas a hacer cuando él ya no pueda pagar por tu apartamento? Cuando las tarjetas corporativas sean canceladas, cuando descubras que los hombres poderosos son solo poderosos mientras mantienen sus posiciones. La confianza de Amber vaciló por una fracción de segundo. Él me ama. No es por dinero. Claro que no. Valerie volvió su atención al plato. Que tengas una buena noche, querida. Amber permaneció parada por un momento más, claramente esperando una reacción más dramática, antes de continuar su camino hacia los baños, sus caderas balanceándose exageradamente. Marcus había observado el intercambio con interés. Ella realmente no tiene idea, ¿verdad? Ninguna. Valerie tomó un sorbo de agua, su mano perfectamente firme. Personas así rara vez lo hacen. Viven en burbujas de privilegio inmerecido hasta el momento en que la burbuja estalla. ¿Y Patrick? Él debe sospechar que algo anda mal, pero su arrogancia no le permitirá creer que realmente habrá consecuencias, no hasta que sea demasiado tarde. La cena continuó con postre, un mousse de chocolate con frambuesas frescas, seguido de café y coñac para aquellos que lo desearan. La sala estaba más relajada ahora, las conversaciones más fuertes, risas puntuando el aire perfumado. Amber había regresado y retomado su posición pegada a Patrick, quien ahora parecía haber recuperado su confianza inicial, conversando animadamente con el ejecutivo a su lado. Finalmente, las luces se apagaron parcialmente y un foco iluminó el escenario. El maestro de ceremonias regresó, acompañado por una mujer de cabello gris que Valerie reconoció como la presidenta de la Cámara de Comercio de Chicago. Damas y caballeros, hemos llegado al momento que todos esperábamos, el premio de Ejecutivo del Año, reconociendo liderazgo excepcional, visión estratégica y contribución significativa para el crecimiento económico de nuestra ciudad. Un video comenzó a reproducirse en las pantallas gigantes, mostrando los éxitos de Quantum Dynamics bajo el liderazgo de Patrick. Gráficos de crecimiento, testimonios de empleados, imágenes de él cortando cintas en inauguraciones de nuevas instalaciones. Era impresionante, Valerie admitía, una narrativa de éxito corporativo cuidadosamente construida. Patrick se enderezó en su silla, ajustándose la corbata, preparándose para su momento de gloria. Amber apretó su mano, sus ojos brillando con un orgullo vicario. El video terminó con aplausos educados. La presidenta de la Cámara de Comercio sonrió a la audiencia. Y ahora, para presentar a nuestro homenajeado de esta noche, me gustaría llamar al escenario a Marcus Chen, fundador y presidente del Consejo de Quantum Dynamics. Marcus se levantó, abotonándose el saco mientras caminaba hacia el escenario con la confianza de alguien que había comandado salas de reuniones durante décadas. Patrick aplaudía junto con todos los demás, su sonrisa amplia y genuina. Valerie colocó las manos cuidadosamente sobre su regazo y esperó. El tablero estaba montado. Las piezas se habían movido a sus posiciones finales. Ahora, finalmente, el juego llegaría a su desenlace inevitable. Marcus Chen ajustó el micrófono en el podio, sus ojos recorriendo el salón silencioso con la autoridad tranquila de quien había construido un imperio de la nada. La luz del foco lo envolvía mientras las pantallas gigantes detrás de él mostraban el logo de Quantum Dynamics en lenta rotación. 300 pares de ojos esperaban sus palabras, copas de coñac suspendidas en el aire, conversaciones interrumpidas.
Patrick Morrison sonreía ampliamente desde la mesa principal, su postura relajada, una mano descansando casualmente sobre la de Amber. «Buenas noches a todos», comenzó Marcus, su voz resonando clara por los altavoces. «Es un honor estar aquí celebrando no solo los éxitos de Quantum Dynamics, sino también reconociendo a aquellos que han contribuido a nuestra extraordinaria trayectoria». Aplausos educados. Patrick asintió modestamente a algunos conocidos en las mesas cercanas, como diciendo, «No hace falta, no hace falta», aunque claramente deleitándose con la atención. «Cuando fundé esta empresa hace 15 años», continuó Marcus, «tenía una visión simple, crear tecnología que mejorara vidas mientras mantenía los más altos estándares de integridad corporativa. No solo ganancias, sino propósito. No solo crecimiento, sino responsabilidad». Valerie observaba a Patrick, notando cómo seguía sonriendo, completamente ajeno al tono deliberadamente cuidadoso de las palabras de Marcus. Amber le susurraba algo al oído, probablemente imaginando cómo se vería junto a él durante las fotos del premio. Hace 3 años, trajimos a Patrick Morrison como CEO, confiando en él para expandir nuestras operaciones y elevar Quantum Dynamics a nuevas alturas. Y en muchos aspectos, esa confianza fue recompensada. Nuestros números son impresionantes. Nuestra presencia en el mercado ha crecido exponencialmente. Marcus hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera por un latido más largo de lo cómodo. Pero los números por sí solos nunca cuentan la historia completa, ¿verdad? Algunos murmullos comenzaron a circular por la sala. El tono había cambiado sutilmente. Algo en el lenguaje corporal de Marcus señalaba que este no sería un discurso de premiación convencional. Patrick finalmente pareció captar el cambio, su sonrisa disminuyendo una fracción, los ojos entrecerrándose ligeramente. «Verán», continuó Marcus, caminando lentamente por el escenario. «El verdadero liderazgo no se mide solo por hojas de cálculo y proyecciones trimestrales. Se mide por el carácter, por cómo tratamos los recursos que se nos confían, por si ponemos los intereses de la empresa por encima de nuestros propios deseos». La incomodidad en la sala era palpable ahora. Los ejecutivos intercambiaban miradas confusas. Patrick se había enderezado completamente en la silla, su mano soltando la de Amber para apretar el brazo de la silla. Valerie podía ver la línea tensa de su mandíbula incluso a distancia. «Esta tarde», dijo Marcus, su voz adquiriendo una cualidad de acero, «recibí información perturbadora sobre mala conducta sistemática dentro de nuestra organización, mal uso de fondos corporativos, nepotismo, violaciones flagrantes de nuestras políticas de ética y gobernanza». El silencio ahora era absoluto. Ni el tintineo de cubiertos, ni conversaciones susurradas. Solo 300 personas conteniendo la respiración colectivamente. Durante meses, recursos de Quantum Dynamics fueron desviados para gastos personales. Cenas de lujo cargadas como reuniones de negocios que nunca ocurrieron. Viajes privados clasificados como desarrollo empresarial. Un apartamento con un valor de $8,000 mensuales, pagado a través de una subsidiaria oscura. Patrick estaba de pie ahora, su rostro pasando de confundido a rojo brillante. «Marcus, ¿qué demonios estás haciendo?» Amber agarraba su brazo, sus ojos muy abiertos, finalmente comprendiendo que algo andaba terriblemente mal. La gente en las mesas de alrededor comenzaba a girarse, observando el drama desarrollarse en la mesa principal. Marcus ignoró la interrupción, su atención volviéndose hacia las pantallas gigantes detrás de él. Con un gesto, la imagen del logo de Quantum Dynamics desapareció, reemplazada por una hoja de cálculo detallada. Filas y filas de transacciones resaltadas en rojo. Fechas, valores, descripciones. Aquí tenemos gastos de la tarjeta corporativa de Patrick Morrison
a lo largo de los últimos 18 meses. Noten particularmente las entradas del 23 de marzo, 15 de abril, 8 de junio. Cenas en Alinea, en Girl and the Goat, en Oriol, todas reportadas como reuniones con posibles inversores. Otra imagen reemplazó a la primera. Capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales. Amber con vestidos deslumbrantes, copas de vino caras, platos artísticamente arreglados. Las fechas correspondían perfectamente con las transacciones corporativas. Curioso cómo estas reuniones de negocios coinciden exactamente con cenas románticas documentadas en las redes sociales de la señorita Castellano aquí presente. Todas las cabezas se volvieron hacia la mesa principal. Amber se había puesto blanca como la cera, su mano volando para cubrirse la boca. Patrick estaba apoyado en la mesa, los nudillos pálidos. «Marcus, no entiendes la situación completa», comenzó Patrick, su voz demasiado alta para el salón silencioso. «Oh, lo entiendo perfectamente». Marcus cruzó los brazos, su postura relajada en contraste marcado con la tensión de Patrick. «Entiendo que contrataste a tu amante como consultora de marketing con un salario de $200,000 anuales, a pesar de que ella no tiene cualificaciones relevantes y nunca entregó un solo proyecto documentable». La siguiente imagen mostraba el contrato de trabajo de Amber, cada cláusula generosa resaltada, la firma de Patrick clara al final. «Entiendo que usaste fondos de la empresa para alquilar un apartamento de lujo donde ella reside, clasificándolo como espacio de oficina satélite en nuestros libros contables. Fotos del apartamento ahora, claramente extraídas de publicaciones de redes sociales de Amber. Muebles elegantes, arte moderno en las paredes, vista deslumbrante de la ciudad, nada que remotamente se pareciera a un espacio de oficina». Patrick se estaba moviendo ahora, intentando llegar al escenario, pero dos guardias de seguridad de la empresa se materializaron discretamente en su camino. Sin tocarlo, solo posicionados, sus presencias eran claras sugerencias de que debía permanecer donde estaba. «¡Esto es absurdo!», Patrick gritó, su compostura finalmente desmoronándose por completo. «¿Me estás humillando públicamente basándote en qué? ¿Algunas coincidencias? ¿Evidencias circunstanciales?». Marcus finalmente lo miró directamente, y había algo casi parecido a pena en sus ojos. «Patrick, tengo 53 páginas de documentación compilada a lo largo de 4 meses por nuestra principal abogada corporativa. Cada transacción rastreada, cada política violada citada específicamente, cada regulación federal transgredida documentada meticulosamente». Él gesticuló en dirección a Valerie, y de repente todos los ojos en el salón estaban sobre ella. Ella permaneció sentada tranquilamente, sus manos aún cruzadas en el regazo, su expresión profesionalmente neutra. Pero cuando Patrick siguió el gesto de Marcus y sus ojos encontraron los de ella a través de la mesa, ella vio el momento exacto en que la comprensión total lo golpeó. «Tú», susurró él, aunque en el silencio absoluto del salón, el sonido se propagó. «Tú hiciste esto». Valerie sostuvo su mirada sin pestañear. «Hice mi trabajo. Protegí los intereses de mi cliente, algo que tú juraste hacer cuando aceptaste el puesto de CEO». «¿Tu cliente?». Patrick rió, un sonido áspero y descreído. «Yo soy tu marido. Y Quantum Dynamics es mi cliente». Valerie se levantó lentamente, su postura elegante y controlada. «Cuando descubrí irregularidades en los informes financieros de la empresa, tenía la obligación fiduciaria de investigar y reportar. La ley no hace excepciones basadas en relaciones personales». Amber finalmente encontró su voz, aguda y defensiva. «Él me ama. Estamos juntos. Tú eres solo una esposa amargada que no puede aceptar que él me eligió». Marcus se volvió hacia ella con una expresión de interés clínico. «Señorita Castellano,
Usted ha estado empleada por Quantum Dynamics durante 18 meses. Durante ese tiempo, ¿puede decirme cuál fue exactamente su contribución a nuestra estrategia de marketing? Amber abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Yo aporté perspectivas frescas, ideas sobre demografías más jóvenes, consultoría estratégica sobre. Cite un proyecto específico, un único informe que haya producido, una campaña que haya desarrollado. Silencio. Amber miró a Patrick desesperadamente, pero él seguía fijado en Valerie. Su expresión una mezcla de ira, traición y algo que podría ser miedo. Es lo que pensé. Marcus se volvió de nuevo hacia la audiencia, su voz recuperando el tono formal. La integridad de esta empresa no es negociable. Cuando descubrí que los recursos corporativos estaban siendo sistemáticamente desviados para beneficio personal, solo tenía una elección responsable. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Con efecto inmediato, Patrick Morrison es removido de la posición de CEO de Quantum Dynamics. Su asociación con la empresa ha terminado. Los departamentos legal y de recursos humanos se pondrán en contacto con respecto a los procedimientos de salida y posibles acciones legales. El salón estalló. Conversaciones urgentes, gente levantándose, teléfonos siendo sacados. Reporteros de publicaciones comerciales presentes corrían hacia las salidas, claramente llamando a sus redacciones. El escándalo sería titular en todos los periódicos de negocios de Chicago hasta la mañana. Patrick estaba parado en medio del caos, luciendo genuinamente conmocionado, como si incluso después de todo no pudiera creer que esto estuviera realmente sucediendo. Amber había comenzado a llorar, el rímel corriendo en líneas negras por sus mejillas cuidadosamente contorneadas. El vestido rojo que debería haber marcado su triunfo ahora solo la hacía más visible en su humillación. Los guardias de seguridad se acercaron, educados pero firmes. «Señor Morrison, señorita Castellano, necesitamos pedirles que abandonen las instalaciones». Patrick los miró como si no entendiera el idioma. ¿Abandonar? Este es mi evento, mi premio. Ya no lo es. Marcus bajó del escenario, su expresión implacable. Usted tuvo una posición de confianza y abusó de ella sistemáticamente. Las consecuencias son sus propias creaciones. Cuando los guardias de seguridad comenzaron a escoltar a Patrick y Amber hacia la salida, ella se volvió, sus ojos encontrando los de Valerie a través de la multitud. Había odio allí, sí, pero también algo más. Reconocimiento, quizás. La comprensión de que había subestimado completamente a la mujer que había pasado meses atormentando. Valerie los observó desaparecer a través de las puertas dobles del salón, sus figuras finalmente engullidas por el pasillo. El ruido a su alrededor era ensordecedor. Ejecutivos especulando, inversores exigiendo explicaciones, asesores de prensa intentando controlar daños. Pero a través de todo, ella permanecía en una burbuja de calma absoluta. Marcus regresó a la mesa principal, colocando una mano amable sobre su hombro. ¿Estás bien? Valerie tomó su bolso, verificando su reflejo discretamente en el espejo compacto. Maquillaje intacto. Ninguna señal de tensión en su rostro cuidadosamente compuesto. Perfectamente bien. ¿Qué sucede ahora? Cerró el bolso con un suave clic. Ahora vuelvo a casa, tomo un baño caliente, y por primera vez en 2 años, duermo en paz. Miró a Marcus con una pequeña sonrisa. Y mañana empiezo a buscar un buen abogado de divorcio. La mañana siguiente llegó con una claridad implacable. Valerie se despertó a las 6, como siempre hacía, pero por primera vez en años, la casa estaba completamente silenciosa. No había sonidos de Patrick preparándose apresuradamente, no había el aroma de su café expreso que él preparaba antes de salir corriendo a reuniones matutinas. Solo el vacío tranquilo de un espacio
que finalmente le pertenecía solo a ella. Permaneció en la cama por unos minutos, mirando el techo alto del dormitorio principal, procesando los eventos de la noche anterior. La expresión de Patrick cuando la verdad lo golpeó. El derrumbe completo de Amber cuando los guardias de seguridad las escoltaron fuera. El salón de baile estallando en especulación y escándalo. Todo había sucedido exactamente como ella lo había planeado. Cada pieza cayendo en su lugar con precisión quirúrgica. Pero ahora, en el silencio de la mañana, Valerie esperaba sentir algo más allá de la calma fría que la había sostenido durante los últimos meses. Triunfo, quizás. Satisfacción. Alivio. En cambio, solo había una quietud profunda, como si una tormenta que había rugido dentro de ella por tanto tiempo, finalmente se hubiera disipado, dejando solo un cielo claro. Su teléfono estaba en la mesita de noche, deliberadamente silenciado durante la noche. Cuando lo tomó, la pantalla se encendió mostrando 53 notificaciones perdidas. Mensajes de colegas, llamadas de reporteros, correos electrónicos de clientes curiosos sobre su conexión con el escándalo que ya dominaba los titulares de negocios de Chicago. El Chicago Tribune titulaba: CEO de Quantum Dynamics despedido públicamente por mala conducta. El Business Journal era más directo. Patrick Morrison, escoltado de evento de premiación tras revelaciones de fraude. Y el Chicago Sun-Times, siempre en busca del ángulo más sensacionalista. Ejecutivo del año, se convierte en ejecutivo del escándalo. Esposa abogada. Orquesta caída espectacular. Valerie se deslizó por los titulares con distanciamiento profesional. Su nombre aparecía en algunos artículos, identificada como la abogada que descubrió las irregularidades, pero los detalles de su relación personal con Patrick aún no se habían filtrado completamente. Daría tiempo, ella lo sabía. Chicago era una ciudad grande, pero los círculos empresariales de élite eran pequeños, y los chismes viajaban más rápido que los contratos. Entre las notificaciones había un mensaje de número desconocido, enviado a las 3 de la mañana. Destruiste todo. Espero que valga la pena vivir sola y amargada por el resto de tu vida. Amber, presumiblemente, aunque el número era diferente. Valerie eliminó el mensaje sin responder. No había nada más que decir a esa mujer. El juego había terminado, y Amber finalmente había entendido que nunca había sido la jugadora que imaginaba ser, solo una pieza en el tablero de otra persona. De Patrick, curiosamente, nada. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún intento de contacto. Valerie no sabía si estaba demasiado en shock para procesar, planeando alguna represalia, o simplemente huyendo como siempre hacía cuando se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Ella se levantó, tomó un baño largo y caliente y se vistió con el cuidado meticuloso de siempre. Traje gris oscuro, blusa de seda blanca, zapatos de tacón medio. Armadura profesional para enfrentar lo que prometía ser un día desafiante. Porque aunque la venganza estaba completa, la vida continuaba, y había trabajo que hacer. La oficina era una opción, pero Valerie decidió trabajar desde casa. No por cobardía, sino por estrategia. Dejar que el polvo se asentara un poco antes de enfrentar las inevitables miradas curiosas y preguntas veladas de los colegas. Montó su laptop en la mesa de la cocina, preparó café fuerte y comenzó a responder correos electrónicos con la eficiencia que la había convertido en una de las mejores en su campo. Ruth llamó a las 9 en punto. Vi las noticias. ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien. Hay reporteros intentando programar entrevistas. El personal de relaciones públicas está un poco alterado, queriendo controlar la narrativa antes de que alguien haga conexiones más profundas entre tú y Patrick. Valerie tomó un sorbo de café, considerando. Emite un comunicado estándar. La señora Morrison
descubrió irregularidades durante el curso normal de asesoramiento legal corporativo y tuvo la obligación fiduciaria de reportar al Consejo de Administración. Cualquier pregunta adicional debe ser dirigida al Departamento Legal de Quantum Dynamics. ¿Y Ruth? Usa señora Morrison por ahora. Pronto volverá a ser solo Valerie Klein. Hubo una pausa cargada del otro lado. ¿Vas a retomar tu apellido de soltera? No hay razón para seguir llevando el suyo, ¿verdad? Ruth asintió, y Valerie pudo escuchar la sonrisa en su voz. Prepararé los documentos. ¿Y Valerie? Estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste requirió una fuerza que pocas personas tienen. Después de colgar, Valerie se permitió un momento de gratitud por la lealtad de Ruth, por la presencia constante de la secretaria durante los meses difíciles, cuando cada día parecía una batalla para mantener la compostura. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por el enfoque renovado en las tareas prácticas que demandaban atención. Estaba revisando contratos cuando el timbre sonó a las 11. Valerie dudó, considerando ignorar, pero algo la impulsó hacia la puerta. A través de la mirilla, vio a una mujer que no reconoció inmediatamente. Cabello castaño recogido en una cola de caballo, sin maquillaje, vistiendo jeans y sudadera. Fue solo cuando la mujer miró directamente a la cámara que Valerie se dio cuenta. Amber. Pero una versión completamente diferente de la criatura glamorosa de anoche. Despojada de su atuendo cuidadosamente construido, parecía más joven, más vulnerable, casi irreconocible. Valerie abrió la puerta, pero mantuvo la mano en la manija, lista para cerrarla si era necesario. Amber, sé que no quieres verme. La voz de la joven estaba ronca, como si hubiera llorado toda la noche. Pero necesito entender. ¿Entender qué? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste todo esto sin que nos diéramos cuenta? Patrick está destrozado, completamente en pedazos, y yo. Ella tragó saliva. Lo perdí todo. Mi empleo, mi apartamento. Él ya dijo que no puede verme más porque necesita enfocarse en salvar su reputación. Valerie se inclinó contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. ¿Y qué esperabas, exactamente? ¿Que él se quedaría a tu lado después de que tus acciones le costaran la carrera? Dijo que me amaba. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Amber. Dijo que te dejaría, que construiríamos una vida juntos. Patrick dice muchas cosas. La cuestión es lo que él realmente hace cuando se enfrenta a consecuencias reales. Amber se limpió el rostro con la manga de la sudadera. Lo planeaste todo. Meses de compilar pruebas, esperando el momento perfecto. Es aterrador, en realidad. ¡Qué fría eres! ¿Fría? Valerie sintió una chispa de ira penetrando su calma. Pasaste meses enviando fotos provocativas a mi teléfono, burlándote abiertamente de mi matrimonio, usando regalos que eran míos mientras dormías con mi marido en mi propia cama. ¿Y yo soy fría por finalmente responder? Pero tú nos destruiste. No. Valerie se enderezó, su voz asumiendo el tono que usaba en salas de tribunal. Ustedes se destruyeron a sí mismos. Cada decisión que tomaron, cada línea que cruzaron, cada regla que ignoraron. Yo simplemente documenté y reporté. Las consecuencias son sus propias creaciones. Amber permaneció allí, pareciendo más pequeña de alguna manera, como si el peso de la realidad finalmente la hubiera alcanzado. ¿Qué hago ahora? No lo sé, Amber, y francamente, no es mi responsabilidad averiguarlo. Valerie comenzó a cerrar la puerta. Luego dudó. ¿Pero si quieres un consejo? Aprende de esto. Entiende que las acciones tienen consecuencias, y la próxima vez que te intereses por un hombre casado, recuerda que la esposa de la que te estás burlando puede ser mucho más formidable de lo que imaginas. Cerró la puerta suave pero firmemente, girando la llave.
A través de la madera, escuchó a Amber permanecer allí por unos momentos antes de finalmente alejarse, sus pasos haciendo eco por el pasillo. Valerie regresó a la cocina, pero descubrió que ya no podía concentrarse en los contratos. La visita de Amber había movido algo en ella, una emoción que había suprimido cuidadosamente durante todo el proceso. No lástima, exactamente, pero quizás un reconocimiento de la humanidad imperfecta de todos los involucrados, incluida ella misma. Su teléfono sonó. Marcus Chen. Valerie, espero no estar interrumpiendo. No, solo estaba trabajando desde casa hoy. Sensato. Los medios están en un frenesí. Hizo una pausa. Llamé para ver cómo estás, pero también para discutir algo. La posición de CEO está obviamente vacante. El consejo se reunirá la próxima semana para discutir la sucesión. Valerie esperó, sintiendo que había más. Tu nombre ha surgido. Conoces la empresa íntimamente a través de tu trabajo legal. Tienes la confianza del consejo y has demostrado exactamente el tipo de integridad y competencia que necesitamos ahora. Marcus, soy abogada, no ejecutiva de operaciones. Eres una estratega, una pensadora a largo plazo, y alguien que claramente entiende tanto los aspectos técnicos como humanos de liderar una organización. Él dudó. No necesitas responder ahora, pero considéralo. Sería una transición, claro. Tendríamos un CO fuerte para manejar las operaciones diarias. Pero la visión, la dirección estratégica, esa eres tú. Después de colgar, Valerie permaneció sentada en silencio, procesando la oferta inesperada. Toda su carrera se había construido en asesoramiento legal, en ser la persona detrás de escena, asegurando que los acuerdos se estructuraran correctamente, que las empresas operaran dentro de los límites legales. Liderar una corporación sería algo completamente diferente. Pero mientras consideraba, sintió algo que no había experimentado en años. No solo la satisfacción intelectual de resolver problemas complejos, sino una genuina emoción sobre las posibilidades futuras. Quantum Dynamics era una empresa sólida con un potencial extraordinario. Y quizás, solo quizás, era hora de salir de las sombras y construir algo propio. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Esta vez era Patrick. Necesitamos hablar. Sobre la casa, sobre el divorcio, sobre todo, por favor. Valerie miró el mensaje por largo tiempo antes de responder con solo 2 palabras. Mi abogado se pondrá en contacto. Porque esa era la verdad fundamental que finalmente había entendido a través de todo este doloroso proceso. Patrick había sido parte de su vida durante 12 años, pero no definía quién era ella o quién podría llegar a ser. Las cicatrices de la traición permanecerían, ciertamente. Pero las cicatrices eran solo evidencia de heridas que habían sanado. Y Valerie estaba finalmente lista para sanar. Habían pasado 3 semanas desde la noche en el Grand Marquis, y Chicago se había transformado en algo diferente para Valerie. Las mismas calles que había recorrido durante años, los mismos edificios que componían el horizonte familiar, todo parecía cargado de una nueva energía. O quizás era ella quien había cambiado, y la ciudad simplemente reflejaba su transformación. El apartamento temporal que había alquilado en River North era más pequeño que la casa que había compartido con Patrick, pero era completamente suyo. Cada mueble elegido por ella, cada cuadro en las paredes una expresión de su propio gusto, no un compromiso o concesión. Por primera vez desde que se casó, Valerie se despertaba en un espacio que se sentía genuinamente como un hogar. La mañana había traído un mensaje de Ruth. El consejo vota hoy sobre la posición de CEO. Marcus está confiado. Valerie tomó su café observando el río a través de la ventana panorámica. La decisión de aceptar el nombramiento había llevado días de cuidadosa reflexión. Dejar la abogacía, aunque fuera temporalmente,
Significaba abandonar la identidad profesional que había construido meticulosamente. Pero cuanto más lo consideraba, más se daba cuenta de que quizás estaba lista para construir algo nuevo sobre los cimientos sólidos de quien ya era. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un número que no reconocía. Ella dudó antes de contestar. Valerie Morrison. La voz era femenina, suave, con un acento sureño que redondeaba las vocales. Dígame. Mi nombre es Diana Hardwell. Soy reportera investigativa para el Tribune. Estoy trabajando en un artículo sobre cultura corporativa y responsabilidad en empresas de tecnología. Me gustaría mucho conversar con usted. Valerie había rechazado todas las entrevistas desde el escándalo, siguiendo el consejo de su propio instinto legal de mantener silencio público mientras los detalles aún se procesaban. Pero algo en la voz de Diana la hizo detenerse. ¿Qué tipo de artículo exactamente? No es sobre el escándalo en sí, sino sobre lo que sucede cuando los sistemas fallan. Cómo la mala conducta persiste porque las personas con poder para detenerla eligen no ver, o peor, la ignoran activamente. Su caso es interesante porque usted estaba posicionada de forma única. Podría haber permanecido en silencio, mantenido su matrimonio, preservado el status quo. Pero eligió diferente. Valerie caminó hasta la ventana, observando los barcos deslizarse por el río abajo. ¿Y qué quiere de mí? Su perspectiva. No sobre Patrick específicamente, sino sobre la decisión de actuar cuando sería mucho más fácil no hacer nada. ¿Cuántas personas en posiciones similares ven irregularidades y eligen voltear la cara? ¿Qué hace que alguien sea capaz de elegir la integridad sobre la comodidad? Era una pregunta que Valerie se había hecho repetidamente en las semanas silenciosas después de la confrontación. ¿Por qué había actuado cuando podría simplemente haber dejado el matrimonio en silencio, tomado la mitad de los activos en el divorcio y seguido adelante? La respuesta no era simple. ¿Puedo pensarlo? Claro. ¿Pero Valerie? Su historia importa. No solo como venganza personal, aunque entiendo que había ese elemento, sino como ejemplo de rendición de cuentas en entornos donde rara vez existe. Después de colgar, Valerie permaneció junto a la ventana por largo tiempo. Diana tenía razón en una cosa. La historia era más grande que su matrimonio fracasado. Se trataba de sistemas que permitían abusos, de culturas corporativas que recompensaban la arrogancia, de cuántas personas sabían de irregularidades y elegían el silencio cómplice. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, Marcus. El consejo votó. Unanimidad. Si sigues interesada, el puesto es tuyo. Valerie cerró los ojos, sintiendo el peso y la posibilidad de esas palabras. ¿Cuándo empiezo? Cuando estés lista. Pero, Valerie, hay algo que deberías saber. Patrick está intentando armar un caso contra ti. Alega que violaste la privacidad marital al investigarlo, que tenías conflicto de intereses como abogada de la empresa. Él no tiene base legal. Valerie mantuvo su voz firme, aunque sintió una punzada de algo que podría ser decepción. Después de todo, Patrick todavía no lograba aceptar responsabilidad. Yo estaba actuando como representante legal de Quantum Dynamics. Cualquier información que descubrí estaba dentro del alcance de mis obligaciones profesionales. Lo sé. Nuestro departamento legal lo sabe. Pero él está desesperado, intentando cualquier narrativa que lo haga parecer víctima en lugar de perpetrador. Era tan perfectamente Patrick. Confrontado con las consecuencias de sus propias acciones, inmediatamente buscaba a alguien más a quien culpar. La mujer que lo había amado durante 12 años se había convertido en la villana en su historia revisada de sí mismo. Déjalo intentar. Tengo documentación de cada paso que di, cada investigación llevada a cabo a través de los canales apropiados, cada descubrimiento reportado, siguiendo los protocolos establecidos. Después de la llamada,
Valerie se preparó para el día con cuidado deliberado. Hoy sería su primera aparición oficial en la oficina de Quantum Dynamics como CEO designada, una reunión inicial con los jefes de departamento para comenzar la transición. Ella eligió un traje azul marino, cortado para transmitir autoridad sin agresividad, y se recogió el cabello en un moño que se había convertido en su distintivo profesional. El trayecto hasta las instalaciones de la empresa, en West Loop, tomó 20 minutos a través del tráfico matutino. Valerie usó el tiempo para revisar mentalmente sus objetivos para la reunión. Establecer credibilidad, demostrar comprensión de las operaciones, comunicar expectativas claras sobre ética y rendición de cuentas. La recepcionista la saludó con respeto profesional cuando ella entró en el lobby moderno, todo vidrio y acero cepillado. Señora Morrison, el señor Chen la está esperando en la sala de reuniones del 10º piso. Valerie notó el uso deliberado de su apellido de casada. Pronto sería hora de hacer la transición, de asumir de nuevo el apellido Klein que había llevado antes de Patrick. Pero una cosa a la vez. 8 personas estaban sentadas alrededor de la mesa. Los líderes de ingeniería, operaciones, marketing, finanzas, recursos humanos y desarrollo de negocios. Todos se levantaron cuando ella entró, y Valerie leyó una gama de expresiones en sus rostros. Curiosidad, ciertamente, alguna aprensión, y en algunos, lo que podría ser alivio. Gracias por venir. Marcus hizo un gesto para que todos se sentaran. Como saben, el Consejo votó unánimemente para nombrar a Valerie Morrison como nuestra nueva CEO. Ella ha trabajado como nuestra principal abogada corporativa durante meses y ha demostrado no solo una competencia excepcional, sino también una integridad inquebrantable. Exactamente lo que necesitamos en este momento. Valerie tomó asiento a la cabecera de la mesa, consciente de todas las miradas sobre ella. Agradezco la confianza del Consejo. También reconozco que esta es una transición inusual. No tengo el trasfondo tradicional de una ejecutiva de operaciones, y estoy entrando en un momento desafiante para la empresa. Jennifer Wu, la directora financiera, se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, todos estamos curiosos sobre cómo planea abordar el liderazgo. ¿Qué podemos esperar en términos de estilo de gestión? Era una pregunta justa, hecha sin hostilidad. Valerie apreciaba la franqueza. Transparencia radical, rendición de cuentas en todos los niveles y el reconocimiento de que no tengo todas las respuestas. Ustedes son expertos en sus áreas. Mi trabajo no es microgestionar, sino establecer la dirección estratégica, garantizar la alineación con los valores fundamentales y crear un ambiente donde la excelencia pueda florecer sin comprometer la integridad. David Park, director de ingeniería, intercambió miradas con Jennifer antes de hablar. Muchos de nosotros sabíamos que algo andaba mal, pequeñas cosas que no tenían sentido. Pero Patrick tenía una forma de hacerte sentir que cuestionar era deslealtad. El silencio que siguió era pesado con admisiones no dichas. Valerie lo dejó permanecer por un momento antes de responder. Los sistemas fallan cuando las buenas personas eligen el silencio sobre la incomodidad. Mi compromiso es construir una cultura donde las preocupaciones puedan ser planteadas sin miedo a represalias. Donde cuestionar no es deslealtad, sino exactamente lo que esperamos de los líderes en todos los niveles. La reunión continuó durante 2 horas, discutiendo proyectos en curso, desafíos operativos y oportunidades estratégicas. Valerie hacía preguntas, tomaba notas meticulosas y comenzaba a formarse una imagen de cómo la empresa realmente funcionaba, más allá de los informes que había revisado como abogada. Cuando terminaron, Marcus la acompañó de vuelta al ascensor. Lo hiciste bien. Ellos están contigo. Por ahora. La verdadera medida será en los próximos meses, cuando se necesiten tomar decisiones difíciles. En el estacionamiento,
Valerie encontró su coche bloqueado por un sedán negro familiar. Patrick estaba apoyado contra el capó, con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de ira y algo más difícil de identificar. Ella se detuvo a 3 metros de distancia, manteniendo un lenguaje corporal abierto, pero cauteloso. Patrick, CEO, escupió la palabra como una acusación. Lo planeaste todo desde el principio, ¿verdad? Destruirme y tomar mi lugar. Te destruiste a ti mismo. Yo solo documenté el proceso. Él se apartó del coche, dando un paso en dirección a ella. Valerie permaneció inmóvil, consciente del guardia de seguridad de la empresa visible a través de las puertas de cristal detrás de ella. 12 años, Valerie. 12 años de matrimonio. ¿Y lo tiras todo por qué? ¿Orgullo herido? ¿Porque encontré a alguien que realmente me entendía? No. Valerie mantuvo su voz firme. Porque sistemáticamente robaste a la empresa que te contrató. Porque usaste tu posición para enriquecer a tu amante. Porque cada vez que intenté hablar sobre los problemas en nuestro matrimonio, me hiciste sentir que yo era el problema. Amber me hacía sentir vivo. Tú me hacías sentir como un proyecto a ser gestionado. Las palabras cortaban, incluso ahora. Pero Valerie las reconocía por lo que eran. La narrativa que Patrick había construido para justificar elecciones que sabía que estaban mal. Quizás ambos nos hayamos fallado el uno al otro. Pero tú le fallaste a la empresa, a los empleados que dependían de tu liderazgo íntegro. Esto va más allá de nosotros. Patrick miró el edificio detrás de ella, su imperio perdido reflejado en el cristal espejado. Ellos lo verán eventualmente. Que tú eres tan calculadora y fría como me acusas de ser arrogante. Quizás. Valerie destrabó su coche remotamente. Pero al menos seré honesta sobre quién soy. Ella se alejó conduciendo, observándolo disminuir en el espejo retrovisor hasta desaparecer completamente. Había una finalidad en aquel momento, un reconocimiento de que el hombre que había amado verdaderamente había desaparecido años atrás, si es que alguna vez realmente existió fuera de sus proyecciones esperanzadoras. De vuelta en el apartamento, Valerie encontró un sobre grueso esperándola. Documentos de divorcio, finalmente. Ella los abrió tranquilamente, revisando los términos con una mirada profesional. Patrick no estaba disputando la división de bienes, solo queriendo terminar rápido, probablemente para minimizar una exposición pública adicional. Ella firmó donde era necesario, sus iniciales firmes y decididas en cada página. Después, llamó a Diana Hartwell. He cambiado de opinión sobre la entrevista, pero con una condición. No es sobre venganza o drama personal. Es sobre sistemas que permiten abusos y lo que es necesario para desafiarlos. Diana concordó inmediatamente y concertaron una cita para la semana siguiente. Mientras colgaba, Valerie sintió algo que no había experimentado en años. No solo paz, sino una genuina expectativa sobre el futuro que se estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, sobre una fundación finalmente sólida de su propia verdad. La entrevista con Diana Hartwell fue publicada una tarde lluviosa de noviembre, 6 semanas después de la noche en el Grand Marquis. Valerie estaba en su nuevo despacho en el 22º piso de Quantum Dynamics, cuando Ruth entró sosteniendo un ejemplar del Chicago Tribune, la página principal cuidadosamente doblada. «Querrás leer esto a solas», dijo Ruth gentilmente, colocando el periódico sobre la mesa de cristal antes de retirarse silenciosamente. El titular era simple: La fuerza silenciosa. Cómo una mujer eligió la integridad sobre la comodidad. La foto junto al artículo mostraba a Valerie en su oficina, no posada artificialmente, sino capturada en un momento genuino mientras revisaba documentos, su expresión concentrada y determinada. Valerie leyó el artículo lentamente,
palabra por palabra. Diana había tejido su historia en una narrativa más amplia, sobre la responsabilidad corporativa, sobre cuántas personas presenciaban malas conductas y elegían el silencio porque confrontar significaba perder seguridad, estatus, la vida cuidadosamente construida. Pero había también humanidad en el texto, el reconocimiento de que elegir hacer lo correcto raramente era simple o indoloro. Ella no fingió que fue fácil, había escrito Diana. Sentada en su oficina, Valerie Morrison, pronto Klein de nuevo, habla sobre los meses de documentación meticulosa no como una venganza triunfante, sino como una necesidad moral que le costó su matrimonio, su ilusión de seguridad y la versión de sí misma que había existido antes de confrontar verdades que preferiría ignorar. Pero también le costó a una empresa su capacidad de operar impunemente, a un CEO su creencia de que las reglas no se aplicaban a él, y a una cultura corporativa su comodidad al voltear la cara. Su teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Colegas abogados, clientes antiguos, personas de las que no había sabido en años, todas queriendo expresar apoyo o admiración. Valerie respondió algunas llamadas, agradeció educadamente y entonces silenció el aparato. Porque aunque apreciaba el sentimiento, también entendía que la historia aún era suya, no de ellos, y necesitaba procesar lo que significaba tener su jornada más personal expuesta públicamente. Marcus apareció en la puerta de la oficina al final de la tarde, golpeando suavemente antes de entrar. Él llevaba su propia copia del Tribune, ya marcada con notas en los márgenes. ¿Lo leíste? Valerie asintió afirmativamente, mirando por la ventana donde la lluvia escurría en patrones hipnóticos por el cristal. Diana le hizo justicia a la historia. No me transformó en heroína ni en víctima, solo humana. Las acciones de Quantum Dynamics subieron un 3% hoy. Marcus se sentó en la silla frente a su mesa. Inversores respondiendo positivamente a la narrativa de transparencia y gobernanza renovada. A veces la honestidad es, de hecho, la mejor política comercial. Valerie sonrió levemente. No fue por eso que lo hice, ¿sabes? Lo sé, es por eso que funcionó. Permanecieron en un silencio cómodo por unos momentos, observando la ciudad a través de la tormenta. Finalmente, Marcus se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Patrick llamó ayer, a mí directamente. Valerie se giró, sorprendida. ¿Y? Quería saber si había alguna posibilidad de acuerdo, alguna forma de resolver la situación discretamente. Dijo que tú habías arruinado injustamente su reputación, que merecía una oportunidad de reconstruir. ¿Qué le dijiste? Marcus sonrió, una expresión rara que transformaba completamente su rostro normalmente serio. Dije que los hombres que culpan a otros por las consecuencias de sus propias elecciones raramente aprenden las lecciones que la vida intenta enseñar. Y entonces, colgué. Después de que él salió, Valerie volvió a mirar por la ventana. La tormenta estaba empezando a pasar, rayos de sol rompiendo las nubes pesadas en columnas de luz dorada que iluminaban el río abajo. Era una metáfora demasiado obvia para su propio momento, pero a veces la vida ofrecía simbolismo que sería rechazado como excesivamente sentimental en ficción. Su teléfono, aún silenciado, mostraba un nuevo mensaje. Esta vez, de un número que ella reconocía, pero no esperaba ver. Amber. Vi el artículo. No me pintaste como un monstruo. Podrías haberlo hecho. Gracias por eso. Valerie miró el mensaje por largo tiempo antes de responder. Ninguna de nosotras era un monstruo. Solo humanas tomando decisiones imperfectas. La respuesta llegó rápidamente. Volví a Nashville, viviendo con mi madre, trabajando en una tienda mientras descubro lo que viene después. Es humillante, pero quizás necesario. Había algo en aquella admisión que tocó a Valerie inesperadamente.
Amber estaba finalmente confrontando la realidad sin las capas de privilegio inmerecido que Patrick le había proporcionado. Era su propio tipo de rendición de cuentas. Todo el mundo merece una oportunidad de empezar de nuevo. Valerie tecleó. «Usa esa». Ella no esperaba respuesta, y ninguna llegó. Pero había una especie de cierre en aquel breve intercambio, un reconocimiento de que ambas habían sido afectadas por los eventos. Ambas cargarían cicatrices, y ambas tenían elección sobre qué construir a partir de las ruinas. Por la noche, Valerie condujo hasta Evanston, la pequeña ciudad al norte de Chicago donde había crecido. Sus padres aún vivían en la misma casa de ladrillos rojos donde ella había pasado su infancia, con el mismo roble gigantesco en el patio delantero y el mismo porche donde había aprendido a leer durante veranos interminables. Su madre, Margaret, abrió la puerta antes de que Valerie pudiera tocar el timbre, tirando de ella para un abrazo que olía a canela y amor incondicional. «Leí el artículo 3 veces», dijo Margaret, guiándola hacia adentro donde su padre, Robert, estaba sentado en su sillón de lectura favorito, el Tribune cuidadosamente doblado a su lado. «Estamos orgullosos de ti, cariño», dijo Robert, levantándose para abrazarla también. «Sé que no fue fácil». Cenaron juntos en la mesa de la cocina, donde Valerie había hecho incontables tareas, donde había anunciado su aceptación en la Facultad de Derecho, donde Patrick le había pedido su bendición antes de proponerle matrimonio hace 13 años. La misma mesa, pero todo diferente ahora. «¿Estás realmente bien?», preguntó su madre mientras servían tarta de manzana casera, la receta que había hecho para cada cumpleaños de Valerie desde que ella tenía memoria. Valerie consideró la pregunta honestamente. «Estoy bien, no de la forma que imaginaba estar cuando todo comenzó. Hay tristeza por lo que perdimos, Patrick y yo, por las promesas rotas y por el tiempo que no puedo recuperar. Pero también hay algo nuevo, una solidez bajo mis pies que no existía antes». «¿Él te llamó?», preguntó su padre, su voz cuidadosamente neutra. «No, directamente, pero oí que está tratando de reconstruir, buscando posiciones en empresas menores. Probablemente tardará años antes de que alguien lo contrate en un puesto de liderazgo nuevamente». Margaret cubrió la mano de Valerie con la suya, callosa por años de jardinería y trabajo doméstico. «¿Y no sientes satisfacción en ello?». «Honestamente, no tanto como pensé que sentiría. Principalmente siento cansancio y alivio de que terminó». Cuando Valerie finalmente regresó a la ciudad en coche aquella noche, la tormenta había pasado completamente, dejando el cielo limpio y repleto de estrellas raramente visibles a través de la contaminación lumínica de Chicago. Ella abrió las ventanas del coche, dejando que el aire frío y húmedo llenara sus pulmones mientras el paisaje suburbano gradualmente daba lugar a los rascacielos iluminados del centro. Su apartamento la recibió con el silencio familiar que había aprendido a apreciar en lugar de temer. Ella preparó té, se acurrucó en el sofá con una manta y se permitió simplemente existir sin propósito o plan por primera vez en meses. Ya no había más evidencias que compilar, no más confrontaciones que orquestar, no más máscaras que mantener. Solo Valerie, 42 kilos más ligera sin el peso de un matrimonio que debería haber terminado años antes. Su teléfono vibró una última vez antes de dormir. Un mensaje de Ruth. «Mañana, 9 en punto. Reunión con el Consejo sobre Expansión Internacional. ¿Necesitas revisar propuestas esta noche?». Valerie sonrió, tecleando una respuesta rápida. «Mañana es suficiente. Esta noche solo viviendo». Porque era eso, finalmente. No la victoria dramática que Amber había imaginado cuando provocaba con fotos y mensajes crueles. No la destrucción apocalíptica que Patrick probablemente temía cuando sus transgresiones fueron expuestas. Solo la simple realidad de vivir auténticamente, de tomar decisiones alineadas
con valores en lugar de conveniencia, de construir una vida que no exigía máscaras o mentiras para sostener. A la mañana siguiente, Valerie despertó con la luz del sol inundando su habitación a través de cortinas que había olvidado cerrar. Por un momento, permaneció inmóvil, observando patrones de luz danzar en el techo, procesando la sensación extraña y maravillosa de comenzar un día sin miedo o anticipación de la próxima batalla. El divorcio sería finalizado en 3 semanas. Ella recuperaría su nombre de soltera, Klein, y con él una versión de sí misma que había existido antes de que Patrick Morrison entrara en su vida en aquella clase de derecho corporativo hace tantos años. Pero no sería una regresión, comprendió. Sería la integración de todo lo que había aprendido, incluyendo las lecciones dolorosas sobre confianza, vulnerabilidad y el precio de ignorar los instintos en favor de las esperanzas. Vistiéndose para el trabajo, Valerie escogió un vestido azul cobalto que había comprado y nunca usado, porque Patrick le había dicho que el color era demasiado llamativo. Hoy, mirándose en el espejo, veía solo a una mujer cómoda en su propia piel, lista para liderar no a través de la arrogancia o la manipulación, sino a través de la competencia y la integridad que no exigían validación externa. La reunión del consejo transcurrió suavemente. Discusiones sobre expandir las operaciones de Quantum Dynamics a mercados europeos. Valerie presentó análisis detallados, respondió preguntas con una confianza tranquila y observó aprobación en los rostros alrededor de la mesa. Ella pertenecía allí, no porque hubiera tomado el lugar de Patrick, sino porque había construido una experiencia y credibilidad que sustentaban su liderazgo independientemente de cómo había llegado a la posición. Durante el almuerzo, sentada sola en una cafetería cercana con vista al Millennium Park, Valerie finalmente abrió el cajón mental donde había guardado todos los buenos momentos con Patrick. Los primeros años, cuando el amor parecía suficiente, cuando hacían planes elaborados para un futuro que incluía hijos y viajes y envejecer juntos. Dolía revisitar esas memorias, reconocer que habían sido reales, aunque insostenibles. Pero el dolor, ella estaba aprendiendo, no era un enemigo, era solo información. Señalaba dónde había invertido profundamente, dónde las esperanzas habían sido plantadas, dónde el crecimiento aún era posible, incluso a través de un suelo roto. Su teléfono sonó. Diana Hartwell. Valerie, espero no estar molestando. Solo quería decir que la respuesta al artículo ha sido extraordinaria. Cientos de mensajes de personas compartiendo sus propias historias de elegir la integridad sobre la comodidad. Tocaste algo importante. Después de que colgaron, Valerie permaneció sentada por más tiempo, observando a la gente pasear por el parque abajo. Familias con niños, parejas de la mano, profesionales apresurados volviendo al trabajo, todas viviendo sus propias historias complejas, enfrentando sus propios dilemas morales, haciendo elecciones que definirían quiénes se convertirían. Y ella era una de ellas ahora, no una heroína en una historia dramática de venganza, sino simplemente una mujer que había tomado una elección difícil y viviría con las consecuencias, tanto dolorosas como liberadoras. Valerie terminó su café, pagó la cuenta y caminó de vuelta a la oficina a través del parque otoñal. Hojas doradas y carmesí cubrían los caminos, crujiendo bajo sus pasos, mientras el viento de noviembre traía la promesa del invierno que se acercaba. Cambios de estación, inevitables como las transformaciones que marcaban las vidas humanas. Y por primera vez en años, Valerie Morrison, pronto Klein de nuevo, caminaba hacia el futuro no con miedo o aprensión, sino con una curiosidad tranquila sobre quién se convertiría ahora que finalmente había dejado de fingir ser alguien que no era.